Hoy vamos a hablar de inclusión, su significado, su diferencia con integración, ajustes razonables y apoyos. Inclusión, integración. Lo primero para aclarar es que estos dos conceptos no son sinónimos. Suelen utilizarse como si compartieran un significado en común o conceptos iguales, sobre todo cuando nos referimos al ámbito educativo. Por eso, al querer enfocarnos en una escuela donde tengamos una verdadera educación inclusiva, tenemos que tener claro estos dos conceptos. Antiguamente reinaba dentro de nuestra sociedad el concepto de exclusión. En este caso, todas las personas con discapacidad no tenían un lugar en lo que serían los distintos ámbitos a nivel social, educativo, recreativo o laboral. Posteriormente pasamos a lo que se llamaba segregación, este concepto de segregación, donde quizás se tenían algunos conceptos un poco más claros, pero no por ello le daban el lugar que se correspondía. En ese momento, los alumnos con discapacidad se les llamaba personas o alumnos con necesidades educativas especiales. Estos alumnos con necesidades educativas especiales solamente podían, al parecer, relacionarse con otras personas que tenían sus mismas características y siempre incluidas dentro de lo que serían las escuelas de educación especial y nunca fuera de ellas. Y es como paso a paso llegamos a este concepto de integración, donde los alumnos con discapacidades podían integrarse en las escuelas comunes, pero siempre ser ellos los que se adapten a las actividades ya establecidas anteriormente por estas instituciones. El concepto quizás estaba un poco más adaptado, pero esto no permitía que las personas pudieran tener el derecho que como tal merecían para tener las mismas posibilidades de igual manera que el resto de las personas, ya sea a nivel educativo, a nivel laboral, a nivel recreativo, a nivel social. Pero la integración no es un concepto menor, porque fue el gran paso, sí, que tuvimos que tener para poder llegar al concepto de inclusión. A pesar de los años, aún este concepto de inclusión para una gran parte de la sociedad parecería como tal un concepto un poco utópico, inalcanzable. Pero en realidad no debería ser así, sino que ya lo deberíamos tomar con una normalidad dentro de lo que es la sociedad. Una de las primeras cosas para aclarar dentro de este concepto de inclusión es que la inclusión es una manera de crear espacios desde su origen para que todas estas personas que tienen algún tipo de discapacidad puedan ser incluidas dentro de la sociedad a nivel educativo, a nivel laboral, a nivel recreativo, entre otros. Es decir, entonces, que todas las personas con discapacidad tienen derechos al igual que el resto de las personas. Tienen el mismo derecho de ser partícipes de cada una de las actividades que brinde nuestra sociedad. Para dejar entonces un poco más claro estos dos conceptos y esta diferencia de entre integración versus inclusión, vamos a resumirlo en estos 8 conceptos claros. Primero, la inclusión no solo se centra en el diagnóstico o la discapacidad de la persona, sino que se centra básicamente en sus capacidades. La inclusión no solamente está dirigida a la educación especial, grave error pensar así, sino que está dirigida a toda la educación en general. Tercero, la educación inclusiva se basa en el aula, no solamente en la adaptación del alumno al aula, como lo hacía antiguamente la integración. La inclusión no supone cambios superficiales en el sistema, sino, por el contrario, transformaciones reales que no solamente se limitan a lo que hace a la infraestructura de las instituciones educativas, a los espacios a nivel edilicio, sino también a lo que hace referencia a la preparación, al perfeccionamiento del docente, de los directivos y de todos los miembros que están implicados dentro de lo que es una institución educativa.
La inclusión acepta a cada quien como es, respetando las características individuales de cada persona. La inclusión no significa darle a todas las personas lo mismo, sino darle a cada quien lo que estos necesitan para poder disfrutar de los mismos derechos. La inclusión educativa no busca que el alumno se adapte al grupo. Lo que la inclusión, en cambio, persigue es eliminar las barreras que impiden que se puedan desempeñar dentro de los diferentes ámbitos con la misma libertad. La inclusión sabe que las limitaciones son reales y que estas limitaciones deben ser notadas como tal para buscarle las soluciones precisas y adecuadas. Ahora decidiremos tres conceptos es la básicos: condición accesibilidad, mediante la que un ajustes entorno razonables es y accesible apoyos. a todos los individuos, sin importar si estos sufren de algún tipo de discapacidad que dificulte su desplazamiento. En otras palabras, todos los entornos, bienes, productos y servicios, no solamente los entornos físicos, deben poder ser utilizados por todas las personas de forma autónoma, garantizando que todas las personas con discapacidad no deban tener que suspender sus actividades por algún tipo de problema de accesibilidad. La noción de ajustes razonables que ofrece la Convención viene contenida en el artículo 2 del tratado, entendiendo por ajustes razonables las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en algún caso en particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones como los demás. El mismo artículo reconoce otra dimensión de los ajustes razonables, a saber, y es que la denegación de realizar ajustes razonables implica una forma de discriminación contra las personas con discapacidad. Por otro lado, los apoyos a los que hace referencia la Convención se refieren a toda aquella persona, relación, objeto, entorno, actividad o servicio que responde a alguna necesidad de la persona y le ayuda a conseguir sus objetivos y su plena participación social, para poder desenvolverse con la mayor normalidad dentro de su entorno. Los apoyos pueden variar en duración o en intensidad. Ahora sí, brindaremos ejemplos de estos tres conceptos mencionados. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en el artículo 24 la obligación expresa de garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad en aulas regulares, que deberán transformarse en aulas accesibles por medio de los ajustes razonables necesarios. Para el logro de una educación inclusiva de calidad es necesario la existencia de una serie de ajustes razonables. Uno de ellos es el currículum inclusivo. La institución educativa debe ofrecer para los estudiantes con discapacidad un currículo flexible en relación a los logros y métodos, pero contemplar en la medida de lo posible los mismos contenidos para evitar que reciban una educación de menor calidad que los estudiantes sin discapacidad. Por otro lado, un docente directo. Lo primero que hay que tener en cuenta cuando se habla de docentes inclusivos es asegurarse que todos los maestros, sin excepción alguna, tengan algún grado de conocimiento acerca de los enfoques inclusivos. El otro rol importante es el de docente inclusivo, una estrategia interesante para los maestros que están cambiando su enfoque educativo a uno más inclusivo. El poder acompañar a maestros que quizás dentro de las aulas están un poco más experimentados o no, pero que sí pueden servir como pareja pedagógica para poder trabajar con ellos y poder formular a los alumnos que tienen la necesidad de tener un docente a su lado la posibilidad de brindar estrategias necesarias para mejorar los aprendizajes y poder lograr los contenidos y los objetivos predispuestos dentro del aula. Otro de los apoyos muy importantes son los intérpretes y guías intérpretes. Constituyen el tipo de apoyo humano calificado más conocido e implementado. Por ejemplo, en un principio comenzaron como apoyos de interpretación a lengua de señas para las personas sordas y poco a poco fueron expandiendo sus servicios para las personas que prestaban también como necesidades, por ejemplo, la sordoceguera. Además de los ya mencionados, se debe contar con personal capacitado para que estos actúen entre el niño que tiene algún tipo de discapacidad y también entre el entorno. En este caso podemos contar con los asistentes celadores para alumnos con discapacidad,
puede ser motora u de otras características, en las diferentes modalidades y niveles del sistema educativo. El desarrollo de su tarea es favorecer la participación de los estudiantes en las actividades áulicas, institucionales y extraprogramáticas, colaborar con aquellos alumnos que requieren la adecuación de los instrumentos pedagógicos implementados por los docentes, atendiendo a la singularidad de cada situación y problemática. Asimismo, asisten a los alumnos en las prácticas de higiene y alimentación y contribuyen y promueven en todo momento a la independencia. El acompañante terapéutico puede desempeñarse en el ámbito escolar si su paciente requiere este tipo de acompañamiento para abordar su tratamiento. Es decir, que puede llegar a prestar sus servicios en cualquier institución educativa y en cualquier nivel. También se encarga de la inclusión escolar de niños con discapacidad o restricciones cognitivas, conductuales, sensoriales o motoras. Este rol consiste en vincular al niño con sus pares, trabajar en el desarrollo de sus potenciales, detectar y fortalecer ciertos aspectos como la atención sostenida y aumentar los niveles de tolerancia frente a situaciones frustrantes o engorrosas. Como podemos ver, el acompañamiento terapéutico en la escuela pretende no solo ayudar al niño a que establezca vínculo con sus pares, sino también a que cumpla con todas las actividades, propuestas y consignas que hacen los docentes a fin de lograr el mejor nivel de desarrollo y adaptación posible. No podemos dejar de mencionar dos pilares fundamentales, que son la familia y el trabajo interdisciplinario. Y es que sin duda el rol de la familia es clave en la inclusión educativa de los niños y niñas con discapacidad. Son los familiares quienes activan el proceso cuando la familia conoce el derecho que tiene su hijo a ingresar al sistema educativo y entiende que éste tiene un papel dentro de la sociedad. Se convierte en aliada de las instituciones educativas y el proceso del estudiante es exitoso. La familia cumple un papel fundamental en la rehabilitación. Es un apoyo indiscutible en los aspectos emocional y físicos. El amor familiar y la estimación son factores motivadores para los alumnos y permiten obtener resultados satisfactorios. La interdisciplinariedad es aquello que se lleva a cabo a partir de la puesta en práctica de varias disciplinas. La interdisciplinariedad supone la existencia de un grupo de disciplinas relacionadas entre sí y con vínculos previamente establecidos, que evitan que se desarrollen acciones de forma aislada, dispersa o segmentada. Se trata de un grupo dinámico que pretende hallar soluciones a diferentes dificultades. De aquí la importancia de contar con un equipo interdisciplinario conformado por un grupo de profesionales que tienen como objetivos en común asumir una responsabilidad colectiva con la realidad social, personal y escolar de todos los alumnos, siempre abordados desde un modo integral. Prohíbe las prácticas discriminatorias, promueve la valoración de la diferencia, acoge la pluralidad y garantiza la igualdad de oportunidades a todos los niños con discapacidad. Así como hicimos mención a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, también vamos a mencionar a la Resolución 311 del Consejo Federal de Educación, una resolución muy importante que es obligatoria en todas las provincias y es superior a las normas locales que se opongan a ella. Algo muy importante para rescatar es que las escuelas tienen prohibido negar la inscripción y reinscripción de un estudiante por motivos de discapacidad. Negar la inscripción de alguno de estos es un acto de discriminación. Además, deben garantizarle los apoyos que sean necesarios para que los estudiantes con discapacidad aprendan en igualdad de condiciones. La inclusión educativa no es solo saber aceptar y contemplar las diferencias, lleva implícito un compromiso activo de nuestra parte, es brindarle al otro todas las oportunidades necesarias para su óptimo desarrollo con el fin de poder superar las barreras que limitan su aprendizaje. Una verdadera educación inclusiva es aquella que valora las potencialidades de cada alumno y no pide que todos se ajusten a una modalidad de enseñanza, sino que se adapta a cada alumno y permite que todos tengan acceso y puedan participar en igualdad de condiciones que los demás. Entre todos podemos crear una verdadera sociedad inclusiva.